Cosas en la fundación comenzaban a enturbiarse porque aparece la hija de Eve, aparecen familiares, aparecen ex militantes que venían del exterior, de repatriados, y entonces había que mantener a todo el mundo. Cada vez había más proyectos delirantes que financiar, que estaba la universidad, el centro cultural que funcionaba en la ESMA, la imprenta, la editorial. Era un disparate. Un montón de parásitos alrededor. Entonces yo digo, mira, yo renuncio, hasta acá llego. Yo con esto no transo, no creo en esto. Ya Néstor no estaba, ya los ministerios eran un sálvese quien pueda, Cristina estaba cada vez más chiflada. Uno comenzaba a conocer cada vez más que ya la trama de corrupción no era la recaudación para hacer política, ¿no? Esta cosa de roban pero hacen, no, ya era cualquier cosa. Una persona que tuvo una lucha muy larga en soledad, las madres tuvieron una lucha muy larga en soledad. Cuando llega Néstor, le da la posibilidad de arrimarse al poder. La recibían en la Casa de Gobierno, podía hablar con el presidente. Los periodistas le hacían una nota, le daban un espacio en la televisión pública. Se fascinó con eso. Vos por ahí la escuchabas a Eve decir algún disparate, una de esas barbaridades, esas declaraciones, digamos, decir, está loca. Y resulta que a los 2 minutos la llamaba Parrilli, o la llamaba Cristina, o la llamaba López para decirle, Eve, querida, gracias por lo que dijiste, tus palabras, vos sos la única que nos entendés. Y ella se inflaba como un sapo, digamos. Y a su vez la contrataban a la hija en un ministerio, le daban un puesto al pariente de otra madre, contrataban a algún abogado amigo de las madres, y se fue llenando una parva de parásitos que vivían de eso y la adulaban. Gerardo Zamora no fue cualquier gobernador en los tiempos del kirchnerismo, ¿sí? Fue el gobernador de Santiago del Estero y ahora la gobernadora es su esposa, ¿sí? Gerardo Zamora es senador nacional. Entró al gobierno de Santiago del Estero como un radical, pero era un radical K. ¿Se acuerdan cuando el kirchnerismo en el año 2007 hace una alianza con Julio Cobos y los radicales K, así se lo llamó en su momento, se integran a la alianza oficial, se integran al Frente para la Victoria? Gerardo Zamora, pese a que varios de aquellos radicales K, como Julio Cobos, fueron rompiendo filas con el kirchnerismo, Gerardo Zamora queda y tanto se convierte en un hombre confiable como para que en los momentos en los que Amado Boudou tenía problemas legales y se especulaba con que lo podían hacer renunciar, ¿y qué pasaba? El puesto número 3, el del presidente provisional del Senado, era importante. Ahí estaba Beatriz Rosqués de Alperovich, la esposa de José Alperovich. Entonces, Cristina, para tener a alguien más confiable todavía, lo promueve a Gerardo Zamora, ¿sí? Pese a su origen radical. Bueno, parece que Gerardo Zamora ha vuelto a algún origen radical, porque hoy presentó un escrito en la causa Sueños Compartidos. Hay que seguir de cerca lo que pasa con la causa Sueños Compartidos, donde, claro, si fuera una obra de teatro, tiene el mejor de los elencos, muchachos, porque ahí está José López, está Sergio Joclender, está Eve de Bonafini y su espectacular fuga el otro día cuando se escapa de la Fundación Madre Plaza de Mayo, está el ministro Julio De Vido y hay varios gobernadores citados a declarar e imputados. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, era uno de ellos, ¿sí? Gerardo Zamora se presenta hoy ante la justicia, presenta un escrito, atención con el patrocinio, patrocinado por Ricardo Gil Lavedra, que fue uno de los jueces del juicio de la Junta, luego, hasta hace poco, diputado de la Unión Cívica Radical, muy antikirchnerista él. Zamora se presenta en la causa Sueños Compartidos y en una primera interpretación uno puede decir que rompe un pacto de silencio político, ¿sí? Hasta ahora, gobernadores, intendentes, ninguno se había animado a ir contra el kirchnerismo, por más que el kirchnerismo se hubiera ido del gobierno, ¿sí? Y esto es lo que pasó hoy con el escrito de Gerardo Zamora. ¿Qué es lo que lo desencadena? Bueno, anteayer se había presentado el exministro Julio De Vido en la misma línea de lo que había dicho José López. Ustedes se acuerdan que nosotros le contamos que en la causa Sueños Compartidos se vio que José López no está loco, que está loco para la cámara de seguridad cuando se hace el que se desnuda y qué sé yo, pero en la causa Sueños Compartidos se presentó, habló y dijo que él solamente transfería las partidas, que los responsables de la ejecución de las obras y del choreo, ¿sí?, eran los intendentes, los gobernadores, cualquiera menos él. Algo parecido
fue lo que dijo el ministro Julio De Vido en esa causa, donde dijo que no he participado en ninguno de los instrumentos, convenios o contratos analizados en la presente causa, en Sueños Compartidos. O sea, diciendo, yo autorizaba y después firmaba José López, y en todo caso los que pagaban y los que decidían a quién se pagaba y cómo se pagaba y de qué manera se pagaba, si las obras estaban o no terminadas, eran los gobernadores y los intendentes. Hoy se conoce entonces el texto, el escrito de un intendente que dice, no, momentito, no era yo quien pagaba, no era yo quien firmaba, yo no tenía nada que ver, en todo caso las obras venían ya decididas desde el Gobierno Nacional, o sea, del Ministerio de Planificación, con la firma de José López y por autorización del presidente que fuera, de Néstor o de Cristina. El escrito es un interesante recorrido sobre cómo se hacen las cosas en la Argentina, ¿no? Porque a veces las cosas empiezan bien y terminan pésimo. Y esto es lo que se ve en la causa Sueños Compartidos. Polémico es el arranque de la historia que cuenta, insisto, esto es un escrito presentado por un exgobernador, ¿sí? No es un escrito, un artículo periodístico, no es un escrito que presenta un exgobernador que firma, es un actual senador, y dice que allá por el año 2007 se incendió una cárcel en Santiago del Estero, que hubo 32 muertos, que después hubo un juicio y que producto de ese incendio de esa cárcel hubo un movimiento social que se llamó las Madres Unidas del Pacará, ¿sí? Que hackearon al gobierno exigiéndole justicia por los presos que habían muerto ahí. Y que para calmar ese movimiento social, el gobierno nacional le mandó una partida y un plan para construir 68 viviendas en el barrio Villa del Carmen. O sea, fíjense, este es el nacimiento en Santiago del Estero de la primera vez que interviene la Fundación Sueños Compartidos. Se construyen esas casas, dice que todas las tareas, esas casas se construyeron para ese barrio, para los familiares de los presos de una cárcel, o sea, familiares de los muertos en un motín carcelario. Atención con esto. A algunos les parecerá bien, a otros les parece mal. Este es el origen y esas casas sí se construyeron bien. Luego viene la construcción de otras viviendas y es interesante porque Gerardo Zamora en ningún momento dice que firmó ningún convenio con José López. Parece que José López es una mala palabra. Todos lo conocían. Yo acabo de estar en Tucumán, donde José López iba a los actos con Alperovich. José López aparecía en la firma de todos los convenios, en la foto, como si fuera Drupi. Está grabado. Ahora nadie lo conoce, ¿no? Zamora dice, mi intervención se circunscribió a firmar el convenio de financiamiento por parte de la Subsecretaría de Obras Públicas, o sea López, para la realización de las obras proyectadas en la Nación en el territorio de la provincia. Después sigue contando y dice que, escuchen esto, las autoridades nacionales, además de condicionar las obras, determinaron que se debían llevar a cabo a través del proyecto Sueños Compartidos de Inserción Social y Laboral, promovido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Así que la intervención de la Fundación era condición del pago de la obra por parte de la Nación, ¿sí? Y así cuenta que en un caso 212 casas y en otro caso 200 y pico de casas, siempre, y de un hospital también en el barrio Campo Contreras, todas la condición que ponía el gobierno, en aquel entonces el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era que esas cosas se hicieran a través de la Fundación Sueños Compartidos. Y quien mandaba las partidas era José López, ¿sí? De esta manera se rompe por primera vez en la justicia al menos lo que hasta ahora era una coincidencia política, ¿sí? Los gobernadores decían que o sea, no tenían un discurso diferente al que tenían los funcionarios nacionales. Pero claro, De Vido dijo, es todo responsabilidad de los gobernadores. Llegó a los gobernadores y dicen, no, un momentito. Tal es el quilombo que se armó con la declaración de De Vido que en el Congreso se está pensando hacer una sesión especial de rechazo al tarifazo, ¿sí? Pero varios gobernadores, que dicho sea de paso, la semana pasada recibieron un adelanto de la coparticipación que les debe el Gobierno Nacional, y como para una manera de tenerlos más cerca a la hora de las votaciones, varios de los gobernadores, en función de esa guita que les mandó el Gobierno Nacional y en función de la declaración de De Vido, que dice, no, los que arreglaban en todos los casos,
eran los gobernadores o los intendentes, están preocupados y no quisieron sumarse al rechazo al tarifazo. O sea, imagínense el quilombo que hay por esto que se está pasando. Porque claro, la cuestión de la obra pública se disemina en todas las provincias, en Santa Cruz, en Tucumán, en Misiones, en Chaco, en el Chaco de Capitanich, en Santiago del Estero, en todas partes hay agujeros, hay cosas sin terminar. ¿Y quién se hace cargo de las cosas que quedan sin terminar, de la guita que desapareció, de la plata que se esfumó? ¿Quién se va a hacer cargo? De Vido y López dicen, ah no, fueron los gobernadores. Y ahora los gobernadores, con Zamora a la cabeza, le están devolviendo la pelota diciendo, no, nosotros, en el caso del sueño compartido, esto se va a reproducir en Lázaro Báez y en todas las demás causas, decían, no, nosotros solo lo que hacíamos era autorizar, porque la plata y las órdenes venían de arriba. Bienvenidos, esta es Tercera Posición.